Nosotros sabemos que ya el gen, eh, el cromosoma que va a definir el sexo, queda definido en el momento de la fecundación. Es decir, la carga genética enviada por la madre y el padre van a unirse, van a fusionarse durante la fecundación y van a dar origen a un ser que será femenino genéticamente o masculino. Distribución que se da al azar. La diferenciación sexual es un concepto en el cual nosotros tenemos que entender que existe un momento, una etapa de la vida embrionaria en donde no hay gónadas diferenciadas, son las llamadas gónadas indiferenciadas. Este solamente va a tener el sexo genético mediante el gen SRI, que es una proteína que permite la diferenciación celular, va a hacer la determinación sexual masculina. Asimismo, vamos a tener que luego de esto, estos genes van a participar en la diferenciación, se desarrollarán los testículos en el caso del varón entre las 6 a 7 semanas y los ovarios en la mujer a partir de las 9 semanas. El sexo fenotípico ya está determinado por las características sexuales externas, tanto masculinas como femeninas. ¿Cómo es el desarrollo de estas gónadas a través de la vida embrionaria? Vamos a tener que, a partir del embrión trilaminar, vamos a tener el mesodermo que tiene la fase paraxial, la fase intermedia y la fase lateral. Del mesodermo intermedio va a derivar un conjunto de células que van a formar el mesonefros. De este mesonefros vamos a tener dos conductos y a partir de esto también vamos a tener la cresta genital. Esta gónada indiferenciada entonces va a necesitar los estímulos hormonales para poder llegar a la diferenciación. Es así como participa este brazo corto del cromosoma Y en la proteína SRY como el determinante genético crítico de la sexualidad masculina. Existen una serie de genes, tenemos el SRY, el más importante el SOX9, que va a inducir a la diferenciación de células que van a formar las gónadas. Inicialmente las gónadas van a ser indiferenciadas, pero luego van a participar en la diferenciación estas sustancias y generarán la formación de los testículos y el cariotipo es 46XY y o XX en el caso de la mujer diferenciarán el ovario. Las células de Sertoli y las células de Leydig en el caso de los testículos. Las células de Sertoli van a estar encargadas de producir la hormona antimülleriana incentivada por alguno de ellos, de estos genes. Las células de Leydig van a producir testosterona, que derivan del mesénquima, del mesodermo intermedio, y provocarán la diferenciación sexual también. Esto es la parte genética. ¿Cómo se realiza esta zona de migración? Existe el mesodermo intermedio. En él se va a formar la cresta genital. La cresta genital va a ser un área que va a estar en la zona lumbar aproximadamente de lo que corresponde al embrión y va a participar en la migración activa desde el saco vitelino que es ectodermo a través del alantoides, del intestino posterior, el mesenterio y finalmente estos van a llegar a ubicarse en la cresta genital o pliegue genital, donde mediante movimientos ameboideos migrarán, se diferenciarán inducidos por muchos genes y formarán las células de Sertoli en el caso del varón primitivas. Entonces, tenemos a la gónada primitiva, luego tenemos el gen SRY positivo, se formarán los testículos, los cuales van a producir la hormona antimülleriana y estos diferenciarán a los genitales masculinos. Algo similar, pero con la ausencia de este gen, desarrollarán los ovarios a partir de las 9 semanas y darán origen a los genitales femeninos. Dentro del dimorfismo genético vamos a tener una serie de sustancias que participan en la diferenciación. El gen SOX9 va a también participar en la formación del cordón espermático, de las células de Sertoli también, la diferenciación de las células de Sertoli. Este otro gen participará en la
diferenciación de las células adrenales y gonadales, las cuales van a producir tanto hormonas sexuales femeninas como masculinas. El gen de la antimülleriana inducirá a la producción de la hormona en las células de Sertoli. Entonces, vamos a tener acá nuestras gónadas indiferenciadas, derivadas del mesodermo intermedio, y en ellas va a haber, paralelamente a ellas, van a estar porciones del mesonefros, del gonomesonefros, que tendrán insertados un conducto que se llama el conducto mesonéfrico. Este conducto mesonéfrico se proyecta hacia la parte pélvica y se incrusta mediante digitaciones y prolongaciones dentro de lo que es el mesonefros. Esto dará origen a lo que futuramente va a ser los testículos. Entonces tenemos el conducto de Wolff mesonéfrico, dará origen a los genitales internos masculinos, mientras que paralelamente vamos a tener al conducto de Müller o paramesonefros, que dará origen a los genitales internos femeninos. En la parte más distal vamos a tener un derivado del ectodermo, que es el seno urogenital, el cual va a dar origen a las partes más distales de los genitales. Entonces, recapitulando, tenemos que el conducto mesonéfrico de Wolff va a dar origen a la vesícula seminal, al epidídimo, al conducto eyaculador, al conducto deferente, partes de los genitales internos. Vemos que acá no vemos a la próstata. El conducto de Müller, el paramesonéfrico, vamos a tener a los genitales internos femeninos, las trompas de falopio, la formación del útero, los diferentes ligamentos que van a tener el útero y soportes, y el tercio superior de vagina. Entonces, vamos a tener que la gónada, en el caso del varón, va a ser una de las funciones predominantes para la inducción de la formación de los genitales internos masculinos. Si no produce la sustancia, va a ser un poco complicado esta diferenciación y formación de los genitales internos masculinos. Tanto la hormona antimülleriana como los andrógenos tienen participación activa en esto. En cambio, en la mujer vamos a tener la formación de las trompas de falopio, que van a tener una parte vertical que se va a abrir hacia la cavidad, diferente al varón. Esta trompa se abre hacia la cavidad abdominal y se comunica, va a tener una serie de conductos, y este va a atravesar el mesonefros, el conducto mesonéfrico, y finalmente en su parte distal se va a fusionar formando la cavidad uterina, ¿no? Entonces acá tenemos lo que forman los testículos, van a tener las células de Sertoli, la testosterona, como ya mencionamos. ¿Y cómo es esta migración? Los testículos se van a formar en la vía abdominal inicialmente, en el embrión. Recién a partir de las 10 a 12 semanas van a empezar la migración a través del gubernáculo. Esto va a ser una estructura que rodea el testículo y mediante el canal inguinal va a ir descendiendo a través de él hasta que llega al anillo inguinal. Este anillo inguinal ya en etapas antenatales van a hacer que desciendan los testículos a la zona escrotal, ¿ok? Al saco escrotal. Los ovarios, en cambio, van a descender un poco menos y van a ir hacia la cavidad abdominal. Dijimos que la trompa se abre hacia la cavidad pélvica y también van a formar una serie de ligamentos, dentro de ellos el ligamento redondo, el ligamento ancho, los ligamentos que suspenden al ovario en la pelvis, el ligamento suspensorio del ovario, entre otros, ¿no? El ligamento ancho. Y van a participar como soporte de esta estructura pélvica en la mujer. Entonces, el desarrollo sexual masculino va a llevarse a cabo desde la semana 7, donde participan una serie de genes. Vamos a tener que las células de Sertoli van a formar parte del testículo, y las células intersticiales de Leydig, que derivan del mesénquima,
van a tener la producción de la testosterona. Luego se va a formar la rete testis y estas van a ser unos conductos que van a unir al conducto más importante para la maduración, que es el epidídimo. Estos inducidos por las hormonas llevan a la maduración posterior. En el caso de la mujer, en cambio, tiene que haber inhibición de esta hormona para que se dé el desarrollo por default, ¿no? Por default. En el caso del varón vamos a tener que la testosterona va a dar estimulación para la formación de los conductos deferentes, de la vesícula seminal y del epidídimo. En cambio, la dihidrotestosterona, que va a formarse a través de la enzima 5-alfa reductasa, dará origen a la diferenciación del tubérculo genital, que va a elongarse y va a formar el falo o pene, ¿no? En el caso del varón. Y este va a ir acompañado de estructuras relacionadas con los cuerpos esponjosos y los cuerpos cavernosos. También va a formar el escroto y va a participar en la formación de la próstata. Entonces, volviendo al sexo fenotípico femenino, los ovarios van a secretar estrógenos donde en los folículos se van a formar las células de la granulosa y estos que van a ser estimulados por las gonadotrofinas y recién formarán estrógenos en las células de la granulosa cuando ya estén en etapa postnatal. No es necesaria la hormona antimileriana ni la testosterona, entonces, para formar los órganos sexuales femeninos. Es importante referir esto, ¿no? Acá tenemos la formación de las gónadas indiferenciadas, la inducción, luego vamos a tener la formación de la vejiga y vamos a tener la formación del falo y de la parte uretral. La uretra debe terminar en la zona medial del glande, ¿no? Normalmente inducida por andrógenos. Si estos andrógenos se presentarán ciertas deficiencias, ya sea en los receptores o en la producción, dará origen a un conjunto de malformaciones. Asimismo, vamos a tener que en la mujer dijimos que se va a formar las trompas de falopio que se abren hacia la cavidad pélvica y se unen a ciertos ligamentos que formarán el ligamento ancho, que van a soportar una serie de vasos sanguíneos. Los ovarios van a tener un ligamento del cual se suspenden, el ligamento suspensorio del ovario, el ligamento útero-ovárico también, se va a formar el ligamento ancho y el ligamento redondo. El ligamento redondo es una estructura que empieza en la cara anterior del útero y que termina en los labios mayores. Se forma toda esta serie de ligamentos que van a suspender a los parametrios en la zona ubicada en la pelvis verdadera de la mujer. En la parte distal vamos a tener que se va a diferenciar la vagina y va a tener otro origen. Los 2/3 inferiores de la vagina van a tener origen del seno urogenital y que van a tener origen ectodérmico. Estos inicialmente van a ser una capa de células macizas que luego se van a canalizar y van a formar ya la cavidad virtual que es la vagina, ¿no? La vagina. Y van a terminar en una membrana mucosa que es el himen. Esta suele abrirse ya en etapa postnatal para permitir la salida de la menstruación. ¿Cómo es el desarrollo de los genitales externos? Tanto en la parte masculina y femenina, esto nos dará el fenotipo y vamos a tener que el tubérculo genital es uno de los elementos preponderantes para la formación del falo, ¿no? El falo en el varón formará el pene, ¿no? Se va a elongar, estimulada por los andrógenos, la hormona antimileriana y la testosterona, y en el caso de la mujer, los estrógenos inhibirán el desarrollo excesivo y formarán el clítoris, que es el análogo del falo en el varón. El seno urogenital participa en la formación de la próstata en el varón y en la mujer los 2/3 inferiores de la vagina. El pliegue urogenital en ambos lados van a dar la porción anterior del pene. Esta porción anterior del pene se va a ir cerrando
y va a formar una línea, ¿no? Una línea ventral del pene que en el caso de la mujer no se cierra porque los estrógenos permiten que se mantenga abierta uniéndose en la parte posterior formando lo que va a ser el vestíbulo de la vulva. Asimismo, el pliegue labioescrotal vamos a tener que en ambos casos, en el caso del varón, también se une mediante un tabique que va a dividir a la parte escrotal derecha de la izquierda. En el caso de la mujer, permanece abierto, cerrado y va a formar, permanece abierto y va a formar los labios mayores. Los labios mayores. Bien. Entonces, el desarrollo de los genitales externos en general dependen de las hormonas. Acá tenemos que la dihidrotestosterona va a ser la que tiene participación activa en la diferenciación de todas estas estructuras, inclusive de la glándula prostática que tiene otro origen. Es dependiente de la hormona, teniendo otro origen. Y en el caso de los estrógenos también van a participar en el desarrollo de los genitales, tanto la vagina que es interno como el resto de órganos externos, los labios mayores, los labios menores, etc.